Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.
Buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios, para seguir dejándonos iluminar por ella, agradecerle al Señor que nos mantiene con vida, que nos concede su gracia, su fuerza, y vamos a invocarlo con gran confianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que tu palabra nos siga inspirando, tu palabra nos colme de bienes, nos llene de tu paz, que ella inspire nuestras obras y las siga sosteniendo. Hermanos, vamos a continuar con nuestro curso, este repaso de la historia de la salvación del pueblo de Dios, en el que estamos nosotros allí inscritos. Y pues con la ilusión y también con la confianza de que en casa pudieron haber hecho la tarea de leer al libro de Ezequiel, estos 24 capítulos que van a dar cuenta de la situación previa al exilio. Ezequiel es uno de los hijos de sacerdotes que tendrán que ir exiliados, y allí justamente en Babilonia Ezequiel va a profetizar, va a alertar al pueblo, va a animarle y va a decir constantemente esto que quizás a veces a nosotros no nos gusta que nos digan. Te lo dije, ¿verdad? Ezequiel va a ser uno de esos profetas que le va a recordar al pueblo que esta terrible situación en la que ellos se encuentran ahora es debido precisamente a su terquedad, a su olvido de Dios, a su nefasta pues experiencia humana que no ha dado lugar a Dios. Y hoy vamos a compartir este tema de nuestro curso, el tema ya número 12, que va a dar cuenta de una manera muy sencilla del exilio y del tiempo de la restauración. Para el pueblo de Israel, el periodo exílico significó un momento crítico y de gran aprendizaje. Con dolor, ellos debieron reconocer que se habían equivocado al confiar en sus propios planes y al apartarse de los designios divinos. Y esto lo va a recordar el profeta. Y allí, en esa difícil situación, las voces de muchos profetas les hicieron ver la necesidad de un compromiso mayor y de una fidelidad más grande que la que habían pretendido manifestar en otros tiempos. Pues vamos a tener al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, al profeta Isaías, hablando y comentando al pueblo sobre esta situación de por qué estamos como estamos. Recordar que en el año 697 sucede la invasión, la primera invasión de los babilonios sobre Jerusalén. El rey Joaquín se rinde y junto con la reina madre y unos 10,000 judíos son deportados a Babilonia. En el año 586 cayó la ciudad de Jerusalén, que fue destruida. El templo fue incendiado. Una segunda deportación a Babilonia se llevó a cabo. Con esto terminó el reino de Judá o el reino del sur, como ya lo habíamos comentado la clase pasada. Poco después, ya en el 582, hubo una tercera deportación. En los libros, por ejemplo, el profeta Ezequiel, de quien ustedes han leído, este fue llevado al exilio en la primera deportación. ¿Verdad? El profeta Jeremías pues va también a ir al exilio, quizás en la segunda o en la tercera deportación. Y aunque vienen estas deportaciones, otros van a permanecer en la patria, ¿no? Con condiciones bastante precarias. ¿Por qué? Porque se llevan a los líderes, se llevan a quienes tienen el capital, a quienes tienen pues toda la inteligencia para hacer progresar al pueblo, ya no están.
Otros van a huir a Egipto, que ya les había comentado, por temor a las represalias de los babilonios. Bajo eh, bajo el aspecto sociopolítico se habían quedado sin rey, sin reino, sin independencia y sin tierra propia. Aun cuando no estaban siendo esclavizados, sin embargo, eran ciudadanos de segunda categoría. Eran los extranjeros que estaban fuera de su patria, que había quedado en ruinas. ¿No? Ellos lo han perdido todo y ahora pues se encuentran padeciendo y sufriendo, sintiéndose un pueblo sin nada, sin nada de qué ufanarse, sin nada de qué sentirse orgulloso. Bajo el aspecto religioso, la situación no era menos dolorosa. No tienen templo, no tienen culto, no hay sacrificios. Y estos, en la crisis de la fe que va a suponer esta situación, les va a hacer pensar a ellos que Dios les había abandonado, que Dios había sido infiel a la alianza que había pactado con sus padres, que se había comportado de una manera injusta. De hecho, en el capítulo 18 del profeta Ezequiel, pues vamos a entender esto, ¿no? ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de sus hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor, que no repetiréis más este proverbio en Israel. ¿No? Pareciera que el pueblo está entendiendo que Dios le ha dejado a su suerte y que Dios les está castigando. La crisis de fe era pues muy grande. Leemos en varios salmos la desesperada y angustiosa situación de quien ha aprendido de su error, pero no sabe cómo hacer para remediarlo, sino solo esperar que acontezca algo prodigioso. Ellos se aferran a Dios de quien se han apartado y esperan que Dios tienda su poderosa mano para socorrerlo una vez más. Eh, hay un episodio que se volvió música allá en los años 70, ¿verdad? Con Bonnie y todos estos que cantaban The Rivers from Babylon, que ustedes alguna vez bailaron y que ustedes alguna vez tararearon o cantaron. Esta situación de los ríos de Babilonia, que lo podemos ver de manera muy especial en el Salmo 137, pues nos da cuenta de la situación por la que este pueblo atravesó. Voy a leerles quizás solo unos cortos versículos de este Salmo 137. A orillas de los ríos de Babilonia, estábamos sentados llorando, acordándonos de Sión. Recordar que Sión y Jerusalén es lo mismo. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo nos pidieron cánticos nuestros de portadores, nuestros raptores, alegría. Cantad para nosotros un canto de Sión. Pero ¿cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en un país extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como el colmo de mi gozo. Y esto, aunque suene en palabras muy sencillas, son palabras realmente dramáticas. El pueblo está viendo su suerte y no es nada alentador. El pueblo está entendiendo que se equivocó. Y ahora, en el exilio, pues están sufriendo. Con la espera llega el tiempo nuevo en donde el exilio finaliza. Y quienes tienen la autoridad dejan regresar a los cautivos a la tierra de sus padres.
Hay muchas alusiones a este momento histórico salvífico del pueblo de Dios en la Sagrada Escritura, pero ningún otro texto bíblico lo ha plasmado tan bien como lo ha hecho Esdras Nehemías. Esdras Nehemías es la única obra del Antiguo Testamento que narra con carácter histórico los hechos acaecidos en la restauración y durante algunos años del periodo posexílico. Incluyen el regreso de los exiliados, el reinicio del culto y la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. Y son unos libros que a lo mejor no le hemos encontrado el gusto o no se nos ha hecho interesante o de repente incluso también como la liturgia católica, en nuestra liturgia de la palabra, son más bien escasos las referencias y las citas de estos libros, quizás no tenemos nosotros mucho interés en ahondar sobre la teología y sobre los textos que están allí expresos. Pero es un texto, bueno, son libros, como les digo, con una carga teológica y con una descripción histórica muy bien de este periodo posexílico y de la restauración. Cronológicamente tenemos que ubicarnos entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, por supuesto, entre el periodo del exilio babilónico y el tiempo en que Judea ya está formada como un estado teocrático alrededor del año 350. Esto antes de que llegaran los griegos. Los acontecimientos de las primeras décadas del siglo VI marcan el fin doloroso no solo del templo y de la capital, sino también del reino de Judá o del sur y de la dinastía davídica. Ya no hay reyes procedentes de David. Las promesas de Dios parecen echadas por tierra. El templo, lugar de su presencia, es destruido. La ciudad de Jerusalén, elegida por el Señor, cae ante los babilonios. La tierra de la promesa dada por Yahvé a su pueblo será desolada y ocupada por el enemigo. El pueblo elegido por Dios para ser su propiedad ha quedado diezmado y pertenece ahora a los babilonios. Es el colmo de los colmos, la crisis de las grandes crisis. Es un momento determinante, es un momento que significó para el pueblo pues una desestabilidad de todo lo que consideraban seguro, de todo lo que consideraban regalo de Dios. Por eso es tan importante y tan relevante este momento de la historia de Israel. El destierro significó para el pueblo la pérdida de sus propias seguridades. Todo en lo que ellos confiaban ya no está. Solo Dios permanece. Y esto lo aprendieron con dolor. En Babilonia, Israel se vio sumergido en la desesperanza y en la frustración. La fe tuvo un momento de crisis. Los profetas hacían lo suyo. Y esto ayudó a la purificación y al reconocimiento de sus propias culpas, como lo hemos escuchado y lo hemos leído con el profeta Ezequiel, como lo hace el profeta Jeremías, como lo hace el profeta Zacarías, etcétera. Como lo hace incluso el libro del profeta Daniel, ¿no? Que ahora voy a leer este cántico de Azarías. Hay estos tres jóvenes que Nabucodonosor, este malvado rey babilónico, lleva al horno encendido. Azarías, Cedrac y, a ver, ¿dónde están? Sidrac, Misac y Abednego. Estos jóvenes que son llevados al horno y que relatan pues el drama de la situación que están viviendo. Estoy aquí en el capítulo 3 a partir del versículo 38.
Azarías está haciendo esta oración de súplica, de queja, también de expresarle a Dios el drama que están viviendo. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar tu misericordia. Pero acepta nuestra alma arrepentida y nuestro espíritu humillado, como un holocausto de carneros y toros, y millares de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio ante ti y volvamos a serte fieles, porque los que en ti confían no quedan avergonzados. Y esto, vaya, después de aprender de la situación en la que vive, puede alguien decirle esto a Dios. Después de todo, ellos estaban descubriendo lo realmente importante. Los años del destierro verán la ascensión de Ciro, rey de Persia, como soberano absoluto de todo el imperio babilónico. Ciro, tenemos a Persia, que es una de las regiones que estaban dominadas por los babilónicos, pero luego crecieron. Nabopolassar, papá de, crecen los persas, combaten contra los babilónicos y ganan. Vencen a los babilónicos y entonces ellos se convierten ahora en un imperio. Ellos, al tomar el control y convertir en Babilonia en vasallo de Persia, hará que a partir de ahora se llame Imperio Persa. En el año 539, Ciro ingresa triunfalmente a Babilonia, aclamado como rey. Su política no fue solo de tolerancia y de apertura a la diversidad de grupos y naciones, sino también de apoyo para recobrar la identidad propia de los pueblos, dentro de su pertenencia y sometimiento al nuevo imperio. La política de Ciro, contraria a la de Nabucodonosor, era, ok, que cada pueblo haga lo que quieran, pero siempre y cuando me den a mí el tributo que me merezco como rey, como emperador. Algo así como hicieron los romanos en el tiempo de Jesús. Dejaron a ellos seguir sus celebraciones, sus ritos, su manera de organizarse religiosa y políticamente, pero los impuestos los cobraban y el pueblo estaba sometido a los impuestos. Algo así hizo Ciro. Su política era de, bueno, que los judíos regresen, que los medos regresen, que los exiliados en Egipto regresen y trabajen su tierra, y nosotros pues haremos lo que nos toca hacer. Dios ha cumplido lo que Jeremías había profetizado. Jeremías profetizó en el capítulo 25 que el destierro duraría 70 años. Y 70 años es toda la vida. Para un pueblo cuya esperanza de vida, una generación se cuenta con 40 años, pues imagínense 70 años. Es un tiempo difícil, es un tiempo complicado. Y Ciro, después de los 70 años, se va a convertir en su instrumento, en el instrumento de Dios. Él va a permitir el regreso de los exiliados y ordena la devolución de los utensilios del templo que fueron saqueados por Nabucodonosor. Nabucodonosor era un impío, era un hombre despiadado. Lo estamos leyendo ahorita. Estamos leyendo en la misa en Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, pues es griego, ¿verdad? Y Nabucodonosor es babilónico. Los dos eran perversos y el pueblo tuvo que aprender a soportar esta situación. También
el rey persa parece estar interesado en la reconstrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén y respalda los anhelos de reconstrucción, toda vez que reconoce el poder del Señor, quien le ha otorgado todos los reinos de la tierra. Y es curioso, porque pareciera que Ciro, siendo persa, profesando la religión de los persas, conociera al rey, al Dios de Israel, y reconoce al Dios de Israel como aquel que le está dando a él el poder sobre los reinos de la tierra. No todos los habitantes de Judea, y esto tenemos que tenerlo siempre presente, fueron llevados al exilio babilónico. Cuando una potencia quiere doblegar a sus contrarios, ataca principalmente a sus líderes. Y en el caso no sucedió cosa contraria. En Judea, allí en la tierra, permanecieron los artesanos, la clase obrera y quienes no significaban mayor importancia para los intereses babilónicos. Así, mientras en Babilonia los que fueron conducidos hasta allá trataban de mantener sus principios religiosos y continuar sus vidas en esta nueva realidad, quienes se quedaron hicieron lo mismo. Pero al no tener quien les guiara, porque recuerden que todos los sacerdotes, todos los profetas fueron llevados a Babilonia. Entonces los que se quedaron, pues no tenían un líder religioso que les guiara. Y pues cuando regresan los exiliados, van a encontrar que todo está, valga la expresión corriente, patas para arriba. No hay nada, ya no hay orden, ya no hay respeto, ya no hay temor de Dios. Hoy hay una mezcla de culturas, de religiones, de cultos, y es lo que se tiene que reconstruir. Económicamente no hay mucho que esperar de este territorio. La clase dirigente ha sido deportada y quienes han quedado se aferran a mantener lo que les han dejado. El templo no existe y la economía alrededor del templo es mero recuerdo. Los campos no dan sus frutos y la imposición imperial de los impuestos hace que todo se torne cada día más difícil. Ahora bien, lejos de la imagen tradicional de una caravana única que vuelve a la tierra luego de los años de cautiverio, de acuerdo a la información que se puede inferir en estos libros de Esdras y Nehemías, podemos decir que habrían existido 4 grupos de exiliados que retornaron en momentos distintos. El primer grupo liderado por Sesbazar en el año 538. El segundo grupo volvió de Babilonia con Zorobabel y con Josué. El tercer grupo habría llegado con Nehemías en tiempo de Artajerjes I. Y el cuarto y último grupo había llegado con Esdras bajo el auspicio de Artajerjes II. Desde el punto de vista estrictamente histórico, la obra reformadora de Nehemías precedió a la de Esdras. Y aquí tenemos en el tiempo de la restauración dos situaciones y dos realidades muy importantes. Por una parte está la construcción o la reconstrucción de lo social, de lo material, de la ciudad y del templo. Y por otra parte está la reconstrucción espiritual. Nehemías, como gobernador, se va a encargar de esta parte política. Esdras, como sacerdote, se va a encargar de la parte espiritual. Por eso es necesario que primero se reconstruya lo aparente, las murallas, la ciudad, el templo, y ahora después se reconstruya al pueblo, en su interior, en su corazón. En ese contexto tan claramente afirmado, propiamente teocrático, la llegada del sacerdote escriba Esdras, figura sacerdotal, debía lógicamente preceder a la de Nehemías, figura laica.
sobre esta perspectiva teológica más que sobre la reconstrucción escrupulosa de los acontecimientos del pasado, se fundan la cronología de las misiones de Esdras y de Nehemías en el texto bíblico. Esdras hace su parte, Nehemías hará lo suyo. Y ahora, lo que nos interesa a nosotros, bueno, todo nos interesa, pero en lo que yo quiero hacer énfasis sobre esta reconstrucción del pueblo de Israel después de los años dolorosos del exilio, lo vamos a encontrar en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Allí vamos a ver una escena muy reveladora. Se trata de una importante asamblea concentrada en la lectura de la ley realizada por Esdras, sacerdote y escriba. Al parecer, ya se han superado algunas dificultades, porque por supuesto, cuando uno lee el libro de Esdras, vamos a encontrar que hay unas dificultades con los samaritanos que no quieren ayudar a que se reconstruya el templo, con los que llegaron que están ya adorando a otros dioses, etcétera, etcétera. Va a haber dificultad. Pero ya en el capítulo 8 parece que estas dificultades han quedado en el pasado. Ya el templo está reconstruido y el pueblo se ha establecido. Pero es necesario que todo esto nuevo, la reconstrucción, el regreso de los exiliados, tengan un fundamento. Y ese fundamento para ellos y para nosotros debe ser siempre la palabra de Dios. Esta palabra proclamada, interpretada, explicada para que todos sepan qué rumbos deben tomar y cómo obrar conforme a ella. Porque de nada les iba a valer a ellos regresar del exilio, sin haber aprendido la tarea. Y no podían permanecer otra vez en la tierra de Israel sin un compromiso que les inspirara, que les animara y que les provocara pues la conversión. Sin duda, la misión de Esdras está en concordancia con las acciones que realiza. Él está completamente encargado, él está completando, perdón, el encargo que recibió en tierra babilónica. Y ahora con solemnidad corona su misión junto a todos aquellos que con él retornaron. Y ahora, a la luz de la palabra divina, está, digamos, formando, aleccionando, otra vez está animando al pueblo a renovar la alianza. Una alianza pactada, una alianza renovada en muchas ocasiones, que el pueblo terco, testarudo, que olvida con facilidad, olvida. Vamos a leer Nehemías 8, a partir del versículo 1. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Estamos ya hablando de una ciudad reconstruida, con las puertas de la ciudad bien establecidas. Todavía hay, de hecho, en la ciudad antigua, todas estas puertas, que cuando ustedes vayan a Jerusalén podrán recordar, y ahí está la puerta del agua, ahí donde se reunió Esdras con la gente. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Leyó una parte en la plaza que estaba delante de la puerta del agua, desde el alba hasta mediodía, en presencia de todos los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley.
La misión de Esdras consistía en enseñar la ley a los judíos y a organizar un sistema administrativo para que se cumpliera la ley. Porque si algo aprendieron ellos es que están sufriendo porque no han sido fieles a la ley. No han sabido obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, todo radica allí. Ese es el meollo del asunto. Cuando el hombre se hace oídos sordos y ojos ciegos a la palabra de Dios, todo se frustra, todo se echa a perder. Nehemías va a llegar a reconstruir las murallas de la ciudad y a ordenar políticamente el territorio. Pero los abusos, la injusticia social, el pago de los impuestos que han generado una profunda crisis económica, la ruptura de la cohesión familiar y la mezcla de tradiciones y costumbres generan un desequilibrio entre los habitantes del pueblo y dificultan cualquier intento de armonización. Parece que Esdras conoce muy bien la relevancia de su encomienda y el hecho de que si su tarea no es bien realizada, cualquier otro proyecto sería vana ilusión. La fe en Dios viene antes que de la política. Pero si no hay una reforma religiosa que incida en la vida de los habitantes del pueblo, nada podrá ser suficiente. Y esto lo digo porque es lo que vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Quizás una sociedad donde hay empleos, donde hay progreso, donde hay, no sé, muchos edificios, muchas carreteras, muchas escuelas. Pero si Dios no está en el centro, esto no tiene ningún sentido. Si la palabra de Dios no está al centro y si no la leemos y no nos esforzamos en cumplirla, pues no vamos a tener nada. Ahora es esta palabra sagrada la que direcciona las acciones de los habitantes de Yehud. Bueno, Yehud o Judá es lo mismo en hebreo, perdón. Y es a partir de ella que el pueblo recobra el sentido de su pertenencia a Dios y decide comprometerse a vivir según lo señalado en ella. Después de una gran crisis, no les queda más que reconocer que se han equivocado. Con la promulgación de la Torá por Esdras, Israel tiene ahora un segundo centro no ligado a un lugar físico. Porque es importante de señalar esto. El hombre iba al templo a encontrarse con Dios. Ahora, teniendo la palabra, la puede llevar a todas partes y encontrarse con Dios allí donde la palabra es proclamada. Ya no es un lugar físico, ahora es una palabra que ellos van a cargar, el rollo de la palabra de Dios, que abrirán y que leerán cada vez que necesiten de esta luz que brota de ella. La vida empezará a ordenarse desde lo promulgado en la palabra. La autoridad que empieza a ejercer la Torá le viene no solo por su contenido, sino también por todas las disposiciones que se toman para que el pueblo entre en contacto con ella. Ella misma es leída con solemnidad, traducida y eficazmente explicada, lo que favorece a que pueda tener incidencia en la vida de todos aquellos quienes la escuchan. Y cuando uno lee este capítulo 8, al menos en la Biblia de Jerusalén, dice, el día del nacimiento del judaísmo. Es en este momento, alrededor de la palabra de Dios,
que nace el judaísmo como religión, que nace el judaísmo como experiencia de un pueblo que se encuentra con su Dios, con su Señor. Y esto viene por la experiencia de la palabra, por este encuentro y por esa profundidad con la palabra. Este judaísmo que va a tener a la palabra de Dios al centro es el que va a conocer Jesús. Es el judaísmo que va a recibir al cristianismo, del cual vamos ya a hablar en nuestra siguiente clase. Yo les agradezco muchísimo y bueno, si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema que particular personalmente me gusta muchísimo, pues vamos a tratar de contestarlas todas. Capítulo 8 de Nehemías, Nehemías 8, es lo que hemos estado, ¿cómo se llama? Escuchando, leyendo, Nehemías 8. Y de hecho esa va a ser nuestra tarea de hoy. Vamos a leer solamente los últimos 3 capítulos, bueno, 4, 5, Nehemías 8, hasta el 12, ¿verdad? Es muy cortito, perdón, hasta el capítulo 13. Van a leer Nehemías 8 hasta el 13, cuando termina el libro, para ver un poco cómo fue que la palabra inspiró al pueblo y les comprometió a hacer pues lo correcto, ¿verdad? Lo debido. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto. El tema de hoy, Mercedes, es el exilio y la restauración, ¿no? Este tiempo del exilio y cómo una vez que se termina el exilio, el pueblo empieza su proceso de reconstruir material y espiritualmente, pero sobre todo espiritualmente, porque de nada serviría tener un templo si no está la palabra de Dios al centro, inspirando y animando todo. Entonces, la tarea, Nehemías 8 al capítulo 13, por favor, para que lo leamos, comprendamos un poco más y ya con esto damos por terminado esta parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya después del tiempo del exilio viene lo que hemos estado escuchando ahora, ¿verdad? En las lecturas de la misa, la primera lectura, la invasión de los griegos, que fue en el año 333, Antíoco IV Epífanes y los macabeos y también el profeta Daniel, cómo todos estos hombres estuvieron allí defendiendo su fe. ¿Por qué? Porque era la palabra la que estaba al centro. Y después de los griegos, los van a invadir nuevamente los romanos en el año 66. En ese ambiente nace Jesucristo y es lo que vamos a compartir, primero Dios, la próxima semana. El ambiente que recibió a Jesucristo y cómo Jesucristo va a inaugurar un tiempo nuevo, un tiempo pleno, un tiempo lleno de gracia para nosotros y para todo el pueblo que cree y que confía en Él. Entonces, poco a poco vamos a ir concluyendo pues nuestro tema. Ok, vamos a ver la primera. Bueno, todas estas visiones, Ezequiel es uno de los profetas que si no es apocalíptico, porque no lo podríamos clasificar de apocalíptico, pues va a tener muchas imágenes,
¿verdad? Tiene visiones que van a dar cuenta de, pues, de este fin, como las visiones del profeta Daniel de la primera lectura del domingo pasado, ¿verdad? Cuando el pueblo está en crisis y cuando están pasando por momentos tan complicados, tan difíciles, pues se va a presentar para el pueblo o para el profeta la manera de explicar y de animar y de sostener la fe a través de estas imágenes. Y entonces el profeta Ezequiel pues va a tener varias visiones, pero estas visiones pues van a, pues a significar la experiencia que Dios quiere con ellos, ¿va? Todas estas visiones pues son así. La de la comida sagrada en el lugar elevado, pues son formas en las que el pueblo, en las que el profeta está declarando lo que el pueblo va a vivir. No comen los altosanos, ni alzan los ojos las basuras de las casas de Israel, no contamina a la mujer. Esta es la responsabilidad personal que está hablando el profeta de cómo, del que se salva o el que se condena, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio, gracias Araceli por lo que pregunta. Vamos a hacer un ejercicio como eh, como testimonio del curso o para evaluar el curso. Ya esperemos en Dios que durante esta semana les podamos estar enviando pues esta guía. Es una guía repaso muy sencilla con los temas que hemos estado viendo para tener también el récord y también poder ir ya armando los certificados que se les entregará al finalizar esta experiencia, que agradezco mucho, pues su perseverancia, ¿verdad? Estamos aquí con mucha ilusión. Yo agradezco muchísimo a quienes nos están ayudando y entonces, pues vamos a poder presentar, pues ¿cómo se llama? Esta evidencia. Hay evidencias históricas de lo que aparece en la Biblia y donde podemos ver los libros de historia, información que las contiene. Bueno, sí hay evidencia, por supuesto. La situación es que tendríamos que saber egipcio o tendríamos que saber, por ejemplo, en las bibliotecas y en los museos de Persia, de Babilonia, de Egipto, hay evidencias de todas estas situaciones, de los momentos en que estuvieron ellos, de los habitantes, de qué hicieron. Por supuesto que sí hay evidencias también de la invasión griega. Ellos como momento muy histórico lo tienen. Los romanos también hay evidencia de la invasión, del saqueo, ¿no? Que ellos incluso se ufanan cuando uno llega ahí ve a un grupo de romanos cargando la menorá judía y esto lo tienen ellos como el gran triunfo, ¿no? Cuando saquearon a Roma en el año 66. Entonces, sí es importante poder hacer repaso de la historia. Allí está, y solamente pues tenemos que atrevernos a leer, ¿verdad? Atrevernos a leer, porque sí aparece esto. A ver, otra pregunta, ¿qué llena de símbolos? Bueno, sí, pues sí, es que en el sentido, los profetas, el lenguaje profético es un lenguaje a su tiempo, ¿no? Por eso puede parecernos extraño y yo se los paso ahora porque, pues, porque me gusta, considero yo que ya tienen ustedes elementos, tienen un poco de contexto para no enredarse ni confundirse, ¿verdad? Y yo creo que es importante, ¿no?
A ver, otra pregunta. ¿Alguno? Eh, es que del libro del profeta Daniel tenemos varios momentos, ¿verdad? Entonces, el profeta Daniel como tal, no podremos asegurar, pero sí es un libro que da cuenta del exilio tanto babilónico como la parte griega del libro de Daniel da cuenta de la parte de la invasión griega. Es un libro que tiene pues muchos momentos históricos, como el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías cuenta el pre-exilio, cuenta el exilio y cuenta el post-exilio. O sea, es un libro que cuenta 3 momentos históricos del pueblo de Israel. Lo mismo pasa con el libro de Daniel. Cuenta diversos momentos del tiempo de la historia de Israel. Entonces no podríamos asegurar con certeza el profeta Daniel en qué tiempo estuvo, ¿verdad? Porque es un libro que se fue componiendo en diversos tiempos. Hay otra pregunta. Con el orden que usted está dando los temas, ¿no es el mismo orden conforme se acomoda en la Biblia? No, claro que no. ¿Por qué? Porque la Biblia se ha acomodado de una forma didáctica. ¿Verdad? Leemos, por ejemplo, y eso se los explicaba la primera clase o la segunda. Tenemos primero el Pentateuco, la Torá, y después viene lo que llamamos libros históricos. Después de los libros históricos vienen otra sección que son los libros sapienciales, el libro de Cogeles, Sabiduría, los Salmos, y estos libros sapienciales tienen pues su tiempo, ¿verdad? Los Salmos, por ejemplo, abarcan todo el tiempo de la historia de Israel. Después de los libros sapienciales vienen propiamente los proféticos, y los profetas también están a lo largo de toda la historia de Israel. Entonces, lo que sí es importante, al menos para este nivel en el que estamos nosotros para este curso, es saber identificar el curso de la historia del pueblo de Israel y los libros que dan cuenta de ello, ¿no? Los proféticos harán lo suyo y tenemos que saber de qué habla o de qué tiempo histórico está hablando tal profeta. Esto es importante identificarlo. Por ejemplo, Nahum, Sofonías, Habacuc, son libros, son profetas preexílicos. Son profetas que van a estar anunciando el exilio. En cambio, Ezequiel y Jeremías son libros que hablan propiamente del exilio porque ellos lo vivieron en carne propia, etcétera. El profeta Zacarías, el profeta Malaquías son profetas, el profeta Ageo son profetas del post-exilio, de lo que sucede con el pueblo después del exilio. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y luego tenemos nosotros Macabeos, que es otra parte de la historia de Israel, pero escrita en griego y por lo tanto no está dentro del conjunto de la Biblia judía. Sí, sí, es muy buena la pregunta que hace. No, Mari, a partir del profeta Ezequiel empieza el exilio. No, el exilio empieza cuando Babilonia invade Judá y los lleva desterrados a la tierra. Allí empieza propiamente el exilio, ¿verdad? Y los profetas pues van a hacer lo suyo, pero son, insisto, libros proféticos. Si queremos hablar de libros históricos, tenemos que ver a Nehemías y a Esdras. Y antes de Nehemías y de Esdras, pues tendríamos que ver un poco lo del libro de Crónicas, como que hablan un poco al final de el por qué situación o por qué fue que sufrieron el exilio. En el capítulo 3, donde dice, come el libro, abrí la boca y me hizo tragar el libro.
Bueno, ¿por qué se refiere a Ezequiel como hijo de hombre? Esto es una expresión muy hebrea. De incluso Jesús, cuando se va a presentar como hijo de hombre, pues va a entrar en consonancia con la tradición profética que ya venía desde antes de él. Un hijo de hombre es uno que tiene autoridad para enseñar, uno a quien le van a prestar atención, uno que se siente respaldado por Dios. Y Daniel va a ser hijo de hombre, Ezequiel va a ser hijo de hombre, son los dos que más van a utilizar ese término de hijo de hombre, y por supuesto en el Nuevo Testamento Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención de esta tarde, de esta noche. Primero Dios, vamos ya a empezar la próxima semana hablando sobre Jesús, sobre el contexto histórico de Jesús, y ya vamos a dejar un poco al Antiguo Testamento para adentrarnos en la experiencia del cristianismo. Les recuerdo la tarea para completar este tema, leer Nehemías 8 al capítulo 3. Y primero Dios, nos estamos reuniendo. Yo espero que esta semana les podamos enviar, pues, cómo vamos a trabajar para tener un reporte de cada uno de ustedes. Agradezcamos a Dios que nos permite, que nos conceda la salud, que nos conceda esta bonita oportunidad de reunirnos como hermanos y seguir alimentándonos de la palabra, seguir dejándonos iluminar de ella y seguir animándonos e inspirándonos en ella. Vamos a agradecerle a Dios, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos llene de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que sigas iluminando nuestras vidas con tu palabra. Bendice nuestras familias, bendice nuestros proyectos, llénanos de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias, bonita noche, que el Señor les bendiga y les acompañe. Gracias. A este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Jesús, nada me turba si estás junto a mí. Por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir
ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.